Alejandro, ¿estás por ahí? Hola Ana, sí, aquí Ok, estoy. no te puedo ver, pero sí te escucho. No sé si tengas inconveniente. A ver, déjame ver cómo Nada más activo la... ponle en las dos flechitas que están una hacia el lado izquierdo y Ah, una hacia el lado. ok. Exacto. Como ya te dejo, vamos a aprovechar de una vez, porque luego Ujú. se dificulta y bueno. em, Muy bien. Hoy les doy la más cordial bienvenida a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Alejandro Meraz Moreno, licenciado en Arqueología y maestro en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor investigador de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH y ha trabajado en diversos proyectos en el Estado de México, Oaxaca, Colima, Chihuahua, Quintana Roo y la Ciudad de México. Desde 2011 imparte clases de las licenciaturas en Etnohistoria y en Antropología Física de la ENA. Ha presentado ponencias y conferencias en diversos foros nacionales, así como en el Congreso Centroamericano de Arqueología en El Salvador. Y cuenta con artículos académicos publicados en las revistas Arqueología, Boletín de Monumentos Históricos y Arqueología Mexicana, así como en libros digitales especializados en trabajos científicos. Sus aficiones principales son el heavy metal y la literatura de fantasía y terror. Desde los 18 años escribe textos de ficción y ha publicado de manera independiente 3 libros: Rasguños en la Tierra, su primera novela de acción, suspenso y terror, situada en el México mesoamericano; Ecos del Viento y otros relatos oscuros, compilación de cuentos de misterio y terror; y Visiones del Ayer, plaquette que reúne 2 cuentos relacionados con la antropología. Pues muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación, Alejandro. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta para ti, que creo que es la esencial para comprender por qué seguimos en este camino hacia la pasión por la literatura. Y Much- es, ¿de qué manera la literatura ha transformado tu vida? Muchísimas gracias por la invitación, Ana. Es un placer, un gusto estar aquí con ustedes. También un gran saludo para quienes siguen la transmisión. Y pues bueno, en mi caso, desde que empecé a acercarme a la literatura, en este caso de terror y de fantasía, pues me atrajo sobremanera el hecho de poderme separar de lo que es la realidad durante un momento, durante el tiempo que estamos leyendo, y eso me atrajo bastante para posteriormente tratar de crear algunas historias. Al principio, pues yo lo hice tratando de imitar a los autores que me gustaban, y posteriormente, conforme lo fui practicando, pues creo que pude ir plasmando un estilo propio, unos intereses muy personales dentro de lo que es la literatura, que creo que es una de las artes dentro de lo que es la expresión humana que permiten expresar todo lo que uno trae, uno considera, los valores que reconoce y algunos aspectos que pueden llegar a otras personas y a través de esa lectura, pues formar un vínculo, un lazo. Tú pues tienes estudios, una formación en arqueología y antropología. ¿Cómo se fusiona esta formación con el ámbito literario? Bueno, tengo que confesar que mi pasión por la arqueología y por la historia en gran medida se derivó de lo que yo iba leyendo al final de la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, cuando yo fui conociendo a Lovecraft y algunos otros autores relacionados con el círculo de Lovecraft, como Robert E. Howard, en donde se mencionaba a la antropología o se retomaban algunos aspectos históricos y lo incorporaban a su propia narrativa. Eso me fue atrayendo bastante y posteriormente me fue conduciendo a buscar elementos más propios de nuestra nación, de México en particular,
las fuentes escritas en el siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún, Diego Durán, Hernando Alvarado Tesosomo, para conocer un poquito más de las sociedades mesoamericanas y posteriormente, cuando ya fui adentrándome en ese aspecto más académico, digamos, pues me interesó ya propiamente la arqueología, estudiarla como licenciatura y fue que yo llegué a la ENA. En cuanto a la literatura de no ficción, ¿qué es lo que más te fascina de publicar artículos académicos y qué elementos no deben faltar a la hora de redactar uno de estos artículos? Yo creo que uno de los aspectos que siempre debe estar presente es la claridad. Siempre tenemos que buscar que, a pesar de que nos desarrollemos en algún medio académico y utilicemos parte de la jerga que se utiliza en ese medio, pues siempre hay que ser claros. Si se utilizan conceptos o términos muy particulares de una disciplina, hay que especificarlos, hay que clarificarlos para que quien se acerca a leer estos textos pueda tener una mayor comprensión de lo que se está exponiendo. Entonces, a ese respecto, creo que cuando escribimos textos académicos, pues siempre tenemos que buscar esta situación, ser claros para que independientemente de quien esté leyendo, aunque no sea del medio en el que nos desarrollamos, pueda entender lo que estamos escribiendo. Estoy completamente de acuerdo porque muchas veces cuando nos queremos acercar a un texto a lo mejor científico o más relacionado con el ámbito de la tecnología y a lo mejor uno no es tan diestro en eso, pues hay veces que se complica la lectura precisamente por esos términos muy pues técnicos donde de cierta forma se crea una brecha entre el lector común y el lector especializado, ¿no? Y qué padre que tú tengas esta otra visión donde no solo te preocupes por los que te van a entender, sino también por los que a lo mejor apenas se están adentrando en eso, en esa temática. Em, ¿Por qué te gusta la literatura de fantasía y terror en específico? Porque hay todo un bagaje de géneros, toda una variedad, pero tú mencionas en tu semblanza que es la fantasía y el terror lo que más te produce algo, te impacta. En cuanto a lo que es el terror, es la posibilidad de seres ajenos a nuestra propia realidad que puedan en un momento dado introducirse en la historia que se está creando y que rompa con esa cotidianidad. Eso es lo que me atrae bastante. Seres que pueden estar dentro de lo que es el folclore, dentro de lo que es la mitología, que puedan ser introducidos en un contexto más realista, digámoslo con entrecomillado, pero siempre tratando de dotar las características del ser humano, es lo que me atrae a mí, en donde sí se pueda generar ese rompimiento con la cotidianidad, pero no pierda una cierta congruencia con lo que pudiera ser las reacciones, las emociones, los sentimientos de los seres humanos. Entonces, esas posibilidades son las que me atraen sobre todo de la fantasía y del terror. Y cuando escribo, por ejemplo, pues más allá de lo que podemos ver en nuestra vida cotidiana, en donde pues sí muchas veces no hay pues llamémosle un castigo para quienes hacen el mal, pues en la creatividad, en la creación, pues sí podemos dotar de esas situaciones. Entonces eso es lo que a mí me gusta mucho, tanto cuando leo como cuando escribo dentro de estos géneros. Em, ¿Qué autores entonces, aparte de los ya mencionados, podrías considerar tus referentes o que te cambiaron toda esa visión en torno a que el terror no solo es introducir elementos sobrenaturales, sino está incluso haciendo una crítica profunda y latente dentro de la misma historia? Bueno, además de H.P. Lovecraft y de Robert E. Howard, yo mencionaría a Tolkien, también a Andrzej Sapkowski,
que bueno, es un autor polaco que se ha vuelto más o menos famoso a partir de su personaje del Witcher, Geralt de Rivia, que hay una serie en Netflix y una saga de videojuegos. También Glenn Cook, un escritor norteamericano que desarrolla un poco de la fantasía oscura, pues son mis referentes, aunque también uno que a mí me gusta bastante es Michael Crichton, el autor de Jurassic Park, de Parque Jurásico, pero hay una novela en particular que a mí me impactó bastante cuando yo la leí hace 30 años aproximadamente, que es Devoradores de Cadáveres, en donde retoma un poco de lo que es el poema de Beowulf, una reelaboración del poema de Beowulf, pero un poquito más realista. Entonces son de los autores que a mí me fascinan y un poquito también la obra de Arturo Pérez Reverte también me agrada bastante, cómo crea sus atmósferas, pero también sus contextos, retomando sobre todo cuando, por ejemplo, el Capitán Alatriste, cuando es la saga del Capitán Alatriste, retoma mucho de lo que es el contexto histórico de España durante el siglo XVIII y pues eso a mí me agrada bastante. Se une con lo que ya también tú tienes de conocimientos. Em, en el aspecto de los historiadores que no podrían faltar o de antropólogos que se dedican precisamente a retrotraernos de cierta forma hacia nuestras raíces, hacia nuestros orígenes, ¿a quiénes podrías recomendarnos y por qué específicamente ellos? Sobre todo a mí me agrada bastante la obra de Alfredo López Austin, que él da su propia propuesta de lo que es el pensamiento mesoamericano y hace un estudio de lo que vienen a ser todas las fuentes escritas del siglo XVI para crear esta propuesta que él dio y que generó a lo largo de toda su obra. Es uno de los autores que más me agradan leerlos. También un poco Patrick Johansson, que también se desarrolla dentro de lo que es el análisis antropológico y de etnohistoria, que son básicamente los que más me agradan. Y ya en términos de arqueología, pues podría mencionar a Leonardo López Luján, a Linda Manzanilla, que serían de mis referentes. Para volver a saltar hacia la literatura de ficción, ¿qué cuento le recomendarías a los jóvenes que están iniciándose apenas en el camino de decidir qué estudiar realmente para toda su vida o si van a estar retroalimentándose de otras materias, de otras asignaturas? ¿Qué cuento les recomendarías de Lovecraft para acercarse a la literatura de terror y horror cósmico? A mí el que me fascina sobremanera es la obra sobre Innsmouth, en donde se desarrolla todo un ambiente en una ciudad pesquera con unos seres que están ahí viviendo y se están mezclando con lo que es el ser humano, pero lo que es la atmósfera que va creando Lovecraft en ese relato, a mí me sigue fascinando, cómo me sigue generando una angustia, una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, un suspenso. Yo recomendaría sobre todo La sombra sobre Innsmouth. Y del otro autor que nos habías mencionado, recuérdame el nombre y qué cuento nos recomendarías. Es Robert E. Howard, que algunos lo podrán conocer como el autor de Conan el Bárbaro. Y bueno, de Howard yo podría recomendar el Gusanos de la Tierra, que es de otro personaje, es otra parte de una saga de otro personaje, Bran McMorn se llama el personaje, que es un rey picto en la época de dominación romana de la isla de Bretaña y combina un poco lo que son los elementos históricos con ese horror cósmico. Y también otro de los que me gustan es El Valle del Gusano, en donde ahí ya más clavado en lo que es los personajes heroicos, desarrolla una historia bastante bien escrita, a mi modo de ver. Hablándonos de las historias bien escritas,
¿Qué se requiere para escribir una que tenga un inicio perfecto, donde atraiga de inmediato al lector y tenga un cierre que junto con el clímax le dé esa fuerza al relato? Para mí, algo que es necesario es el ser directos. El tratar de evitar lo que es ciertas descripciones innecesarias o ciertos pasajes que rompen con el ritmo de la narración, que probablemente se podrían recortar y ser un poquito más breves. Creo que siempre, a mi modo de ver, o por lo menos dentro de lo que son mis gustos, me gusta más la narrativa que tiene un ritmo, que no se le corta, que probablemente cambia desde escena a escena, pero sin dejar de mantener al lector con el interés de seguir leyendo. Porque muchos autores, creo, a mi modo de ver, rompen con ese ritmo y, y va perdiendo interés cuando estoy leyendo. Entonces, yo creo que sí hay que ser, para cuando yo estoy leyendo o trato de escribir, directos, tratar de no meter tanta paja, aunque una historia, por ejemplo, muchas veces he leído algunas historias de 200 páginas, 300 páginas, que digo, con 150 hubiera quedado perfecta. Entonces, yo creo que hay que ser directos para conducir al lector de una manera sin perder su atención y que en el momento climático tratar de plasmar lo que son todas las emociones que pueden estar viviendo los personajes en ese momento, darle al lector la descripción básica para ver en su mente la escena que se está desarrollando y que el desenlace no desmerezca. Porque muchas veces hay historias que son casi perfectas, pero en el desenlace se vienen abajo. Entonces, yo creo que sí hay que cuidar muchísimo ese tipo de aspectos cuando estamos escribiendo. Y cuando estoy leyendo, si una obra, sea un relato, sea una novela, contiene esos elementos, ya me atrapó. ¿Cómo se va construyendo un personaje desde el cuento? Es decir, muchas veces para novela pues se usa un método, una técnica en específico, pero para el cuento, donde realmente a veces no se describe al personaje, sino que se deja a la imaginación, ¿cómo lo vas construyendo tú? Yo lo voy viendo como si estuviera delante de mí y en primera, pues tratar de describirlo físicamente para que el lector inmediatamente lo visualice, por lo menos con descripción muy básica. No, como tú dices, en una novela hay más posibilidad de hacer esa descripción, pero en un relato sí tienes que ser más directo. Entonces, trato de que los elementos básicos de ese personaje los visualice el lector. Y en cuanto a lo que es su carácter, su personalidad, pues también que tenga una congruencia siempre. Que si se está diciendo que en un momento dado, al inicio del relato, está el personaje con una actitud de desencanto y posteriormente va avanzando la acción, cuando ocurre otro elemento, pues tratar de ser congruentes con esa emoción que se describió y que no de repente ya esté en una exultación, en una alegría de la nada. Entonces creo que cuando estoy yo creando un personaje para un relato, tengo que ser muy breve y muy conciso para que para que el lector, perdón, lo pueda visualizar tal como yo lo estoy haciendo y que guarde su congruencia. Al principio nos hablabas de que admirabas cómo se creaban ciertas atmósferas desde la visión literaria de algunos autores. En este caso, ¿tú cómo vas construyendo esa atmósfera? ¿De qué manera te viene la historia a la mente y luego la plasmas en el papel? ¿Cómo haces, cómo llevas a cabo ese proceso creativo?
Es muy curioso. En muchas ocasiones yo desarrollo una historia a partir de una escena que se me ocurrió. Entonces, tengo la escena, pero tengo que darle toda una historia previa y probablemente un desenlace que corresponda con esa escena. Entonces, al momento en que yo estoy escribiendo, lo que trato es como si fuera yo un director de cine, plantear los elementos que están presentes en una escena, en un escenario, digamos, poner a los personajes en donde ya tienen sus características bien definidas y ver cómo es que actúan o cómo interactúan entre sí en esa propia escena. Si es una escena de romance, por ejemplo, pues cómo es que podrían actuar y cómo lo voy a tomar a partir de mis emociones, de lo que yo haya leído, de lo que yo veo en otras personas y cómo es que pueden interactuar en esa situación. Si, por ejemplo, estoy describiendo una escena de suspenso, trato de sentir yo esa incertidumbre, de que lo pueda yo plasmar para que el propio lector también lo sienta. Entonces, esa construcción de las atmósferas siempre parten de lo que yo podría estar sintiendo en esa situación o alguna otra persona a quien yo estoy retomando para cubrir ciertas características, cómo podría actuar en esa situación. ¿Nos podrías leer un fragmento de alguno de tus cuentos? ¿Los tienes a la mano por ahí? Claro que sí, aquí tengo uno, no estaba Vale. preparado, pero voy a leer una balada que viene contenida en Ecos del Viento y otros relatos oscuros, que se titula La balada de Calten. Nací entre sedas y cojines de terciopelo. Me educaron para gobernar. Mi reino fue convertido en cenizas y escombros. Mi pueblo, exterminado hasta el último habitante. Mil sombras buscan doblegar mi cerviz altiva, empapar sus manos en mi sangre, derramar mis entrañas sobre el cieno, hacer del sufrimiento mis latidos. Negra es la luna que me ilumina, negro el sendero por el cual transito, negras son las sombras que me acosan, y entre más avanzo, más oscuro se torna el camino. ¿Qué me depara el porvenir? ¿He de vagar en el exilio y la deshonra? ¿Habré de llevar una vez más la corona en mi frente? ¿O viviré en paz hasta entregar mi alma? Senderos sombríos he recorrido, con acero y sangre he llegado a ser quien soy. Los ojos del abismo he contemplado, y como antes, nada será otra vez. El tallo de la flor más bella ha sido quebrado, el amor ultrajado y destrozado, la lealtad decapitada y el orgullo aplastado sin descanso. Ahora cierran el cerco como se caza una bestia, y las tinieblas desdibujan toda esperanza. No sé qué vendrá con el amanecer, mas no me encontrarán aletargado. Vengan cuando quieran, preparado estoy para enfrentarlos. El filo de mi hoja ya guarda sus carnes, y la espada en mi mano me señala el camino. Gracias. Nos tenías a todos. ¡Ah! ¿Qué va a pasar? Para terminar de leerlo, repítenos el título de este cuento y dónde pueden encontrarlo. El título es La balada de Calten. El libro se titula Ecos del Viento y otros relatos oscuros, que de hecho estamos por lanzar una nueva edición, ahora con ediciones Dunsinan de Casba Editorial, que próximamente yo espero en un mes a más tardar ya tendremos una nueva edición, porque afortunadamente se agotó la primera edición de 100 ejemplares y ahorita vamos por otra nueva edición, no reimpresión, sino una Oh, nueva edición. oh, qué padre. En el caso de los libros que van acompañados de ilustraciones, ¿cuándo sí lleva, cuándo no lleva? ¿Tú cómo lo decides? Yo creo que en ese caso, algo que es muy útil es cuando se toma alguna escena climática que puede plasmar lo que el autor quiso
quiso expresar con palabras. Yo creo que ahí es cuando se pueden incorporar ciertas escenas, ciertas ilustraciones y que enriquecen la experiencia del lector, porque si dentro de estas ilustraciones lo que se está plasmando, a mi modo de ver, es algo que no tiene una trascendencia, pues es como si no se estuviera incorporando esa imagen. Yo creo que sí tiene que enriquecer más la experiencia de la lectura cuando se incorporan las ilustraciones. Em, ¿Qué es lo más retador de publicar de manera independiente? Porque sabemos que no es nada sencillo, es todo un desafío desde que vas creando tu propia obra, luego la tienes que ir corrigiendo, luego la envías a una editorial independiente, tienes que esperar el tiempo debido y posteriormente viene otra gran labor ardua, que es la de la promoción, la difusión y la venta, ¿no? En ese aspecto, ¿qué nos podrías contar que ha sido lo más desafiante que has tenido que enfrentar y qué experiencias te dejó tu primera publicación de este tipo? Sí, bien lo comentas, Ana. Es bastante difícil para los autores independientes, sean de narrativa o mucho más de poesía, creo yo. Digo, la poesía no es algo que a mí me salga, sí me cuesta mucho trabajo. Yo sí admiro y respeto bastante a quienes escriben y promocionan poesía, porque es algo que a mí no me sale. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más difícil que yo enfrenté fue entrar a un medio completamente distinto, que es la promoción y la difusión y la venta del propio producto. Sí, fue bastante complicado ir conociendo cómo es que podía uno hacer llegar lo que uno crea, sus productos, a otros lectores. Eso fue lo más complicado, ir adentrándome en el medio independiente, que es a través de presentaciones en foros, en cafeterías, en ferias de libro, para poder promocionar la obra. Eso fue lo más complicado para mí. Y desde luego también, pues es entender que va a haber momentos de desencanto, va a haber momentos de frustración incluso para quien se quiera adentrar en este medio de la escritura independiente. Sí va a haber frustraciones probablemente, pero todo está en ir entendiendo cómo es que se desarrolla este medio, que si va uno a promocionar con fines de venta una obra, probablemente sí, alguien se anime a comprar tu libro, pero probablemente no. Probablemente te regresas con los mismos ejemplares con los que saliste. Entonces, si es complicado, si es algo que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de estar adentrándose en este medio, y eso yo creo que fue lo más difícil. Ya en la actualidad, bueno, yo publiqué Rasguños en la Tierra en el 2021, ya son 2 años y medio promocionando mis obras. Ya he comprendido, he conocido este medio y pues trato siempre de hacerlo con muchísima alegría, con muchísima emoción, de ir a conocer gente nueva, tanto lectores como compañeras y compañeros escritores, que muchas veces a través del intercambio de nuestras obras es que podemos conocernos e incluso también promocionarnos a nosotros mismos. Si alguien lee nuestra obra o nosotros leemos la obra de alguien más y nos gusta, podemos promocionarla también. Entonces, yo creo que eso ha sido fue lo más complicado. Ya actualmente ya lo vivo de una manera más, eh, pues más alegre todo este movimiento. La siguiente pregunta pues va en torno precisamente a cómo surge Rasguños en la Tierra, de qué forma se mezcla la acción con el suspenso y al mismo tiempo el terror y por qué situarla en el México mesoamericano.
Híjole, esa sí es una pregunta que podría llevar más tiempo responderla, pero la voy a hacer breve. El- Desde que yo empecé a adentrarme con estos autores que mencioné, me empezó a interesar todo lo que era el trasfondo histórico o arqueológico de las historias y en donde se les dotaba con tintes de terror. Entonces, desde esos años, yo desde que tenía 18, 19 años, pues como que fui teniendo ese anhelo, ese deseo de escribir algo así, pero para el México mesoamericano. Porque pues sí, podemos leer de los romanos, podemos leer de los vikingos, podemos leer de diferentes culturas, pero creo que en términos mesoamericanos pocas veces se había escrito acerca de terror o de fantasía. Yo sí dejo claro que no escribo narrativa histórica. Yo simplemente tomo un contexto histórico y ahí sitúo una, una historia de terror o de fantasía. Entonces, cuando estamos hablando de cerca de 25 años, 30 años, en donde yo fui atesorando esos anhelos hasta que finalmente sale una serie en Netflix, una serie coreana que se llama Kingdom, en donde se toca el tema de los zombies, pero en la Corea medieval. Esto yo vi la primera temporada en el 2019 y pues algo que yo me pregunté fue, ¿por qué nadie toca el terror en la época mesoamericana de esa forma? Y la respuesta que yo me di a mí mismo, ¿y para qué estás esperando que alguien más lo haga y por qué no lo haces tú? Y entonces comencé a desarrollar esta historia, retomando pues lo que ya conocía por la formación académica, retomando elementos de fuentes etnohistóricas, elementos arqueológicos o etnográficos y creando toda esta historia de terror, que Rasguños en la Tierra narra una infección que se va desarrollando en la Cuenca de México, en la época más o menos está situada hacia 1454, mucho antes de la llegada de los españoles, y estos tintes de terror y de suspenso trato de manejarlos para que el lector siga con ganas de avanzar en la lectura. Entonces, de esa manera fue que yo creé Rasguños en la Tierra. ¿Cómo decides el título? Porque son de las cosas mucho más complicadas de hacer, ¿no? Ya tienes toda la historia, ya todo está perfecto y viene la hora donde te pones a pensar qué puede englobar todo lo que yo quise expresar en el libro y que también al mismo tiempo deja a la imaginación del lector todos esos elementos que a lo mejor van a estar simbólicamente allí descritos. En el caso específico de Rasguños en la Tierra, yo tengo un amigo, Javier López Mejía, a quien cada uno de mis avances se los estaba dando a leer para que él me fuera diciendo qué le parecía. Entonces llegó un momento, yo no tenía un título para esa novela, llegó un momento en que ya estaba terminada la obra y pues no tenía título. Entonces, pues le dije, oye, ¿cómo se podría llamar esto? Y él fue el que me dio el título. A partir de todos esos rasgos que se van describiendo, en este caso, los infectados, los personajes que se van enfermando y se van contagiando esta enfermedad, se entierran en la tierra, o valga la redundancia, durante el día y salen durante la noche. Entonces, Rasguños en la Tierra muestra, ese título muestra un poco de lo que es la historia. En otras historias, por ejemplo, yo lo que trato es, cuando yo le doy el título a las obras que voy creando, lo que trato es que condense un poco de lo que es la esencia de la historia. Pero sí, Rasguños en la Tierra, pues yo le agradezco bastante a Javier por haberme dado ese título. Y tengo entendido que a esta historia también le crearon un video que sirve como video promocional, pero está padrísimo porque te va como desde arriba, te va plasmando toda esa calzada hasta llegar a la pirámide,
Pero cuéntanos tú al respecto, ¿cómo surge este video y qué quieres simbolizar? Sí, justamente este video fue realizado por otro amigo, Edgar Alcalá Montiel, que también es escritor, al igual que Javier, y él lo que me dijo, oye, ¿por qué no haces un video promocional para tu novela? Y yo dije, pues mira, ni sé hacerlo, ni tengo el tiempo para realizarlo. Entonces él me dijo, pues yo lo hago, y lo hizo. De repente una noche me mandó el video y dije, no, pues esto está padrísimo, está bien padre, porque además sí genera una cierta incertidumbre. Entonces, retomando mucho de lo que vienen a ser los aspectos que se mencionan en la novela, él creó el video. ¿Qué elementos simbólicos puedes hallar dentro de Rasguños en la Tierra como autor que quisiste plasmar? No importa si el lector llega a visualizarlos o no, pero tú que sí quisiste mostrar. Yo lo que quise hacer ahí fue retomar muchos datos, bueno, partiendo de datos que están en las fuentes etnohistóricas, en donde, por ejemplo, se habla de la ceremonia del fuego nuevo, se habla de los días Nemontemi, que se consideran como vacíos, se llegan a mencionar a ciertos seres que se denominan como Tzitzimime, que es dentro de lo que es a la ceremonia del fuego nuevo. Viene un periodo en donde se teme, se tiene la angustia del final de todo y que vengan estos seres a devorar a los seres humanos. Retomé todos esos aspectos que están referidos a los españoles y yo lo que quise hacer fue cómo pudieron haber sido, dentro de mi propia visión, ciertos acontecimientos o ciertos hechos que pudieron derivar posteriormente en esas descripciones. Entonces, simbólicamente yo lo que tomé es estos aspectos pueden simbolizar esto que se está refiriendo en la fuente. Obviamente, el lector no necesariamente tiene que comprender todos esos aspectos. Simplemente yo cuando lo hice fue de retomar, como que tratar de dar una explicación desde la fantasía y del terror a ciertos datos que están en las fuentes. ¿Nos podrías mencionar algunas de esas fuentes? Porque siempre, pues, incluso este tipo de cuentos siempre van ligados a una investigación previa. Y en tu caso, pues ya tenías también esa formación, entonces fue, yo supongo, un poco más sencillo, no, sin demeritar lo que hiciste, ¿no? Pero sí, ya tenías como el bagaje, ¿no? Y ya de allí partiste para crearla. ¿Qué fuentes bibliográficas considerarías que son la pauta principal para poder comprender de mejor manera tu obra? Sí, justamente yo ya traía en la cabeza esos aspectos y cuando los escribo, pues ya los tenía. Pero sí tuve que regresar a las fuentes para ver exactamente dónde estaban, cómo las referían y vamos a darle nuestra propia expresión. Y básicamente a los autores que yo retomé fueron a Bernardino de Sahagún, a Diego Durán, a Joseph de Acosta, principalmente, un poco también lo que es el Códice Florentino, que es donde se basa Sahagún para escribir su obra, pero esas serían las fuentes básicas de Rasguños en la Tierra. En términos etnohistóricos, ya en términos de ciertos aspectos, por ejemplo, yo menciono un arma que es característica de los mexicas, que es el macuahuitl, que es un bastón con hojas de obsidiana, con navajas de obsidiana, y por, para poder expresar de una mejor manera cómo es que pudo haberse reparado una de estas armas, yo retomé el trabajo de Marco Antonio Cervera Obregón para que él hace un poco de reconstrucción de estas armas y a partir de estos textos es que yo retomo para plasmarlo en la novela, que muchas veces era leer un libro o leer un artículo y que iba a quedar en una línea, en dos líneas, en un párrafo, pero pues sí me fundamenté en esos trabajos. También la obra de Robert Barlow también fue de influencia. Y yéndonos un poquito lejos de la ficción, ¿qué
¿qué opinas de que incluso los historiadores no puedan llenar todos los huecos que hay, como esas lagunitas, ¿no? De hechos históricos que aunque se quieran, no se pueden, pues, recopilar de cierta forma, ¿no? Como que están perdidos en ese pasado. Sí, eso es muy cierto. Y algo que no debemos perder de vista es que nosotros lo que estamos encontrando en las fuentes son versiones, versiones de hechos, que si muchas veces comparamos con alguna otra fuente, vamos a encontrar contradicciones a un mismo hecho. Entonces, eso es algo que siempre debemos tener presentes en el medio académico, que hay ciertos aspectos que jamás los vamos a poder recuperar. Nosotros lo que podemos hacer es una aproximación a la realidad, pero retomarla tal cual o tratar de expresarla tal como sucedían los eventos, es algo imposible, porque además, si tenemos una serie de personas que están contemplando o están viviendo ciertos acontecimientos históricos, la versión de cada una de ellas va a ser completamente distinta, tanto desde el punto de vista de dónde la están viendo, como de los intereses que puedan tener al momento de escribir su relación. Entonces, eso es algo que siempre hay que tener presente. Nosotros lo que podemos dar es una aproximación, una interpretación de esa realidad que pudo haber ocurrido. Eso es muy, muy importante porque muchas veces algunos se casan, ¿no? Con la idea de que todo tiene fundamento y no, hay cosas que se pierden en el camino, incluso cosas que pasaron y no están escritas, ¿no? En documentos oficiales. Entonces está por eso esa otra historia, la versión no oficial, ¿no? Las otras Así es. versiones. Em, ¿Cómo en este caso la historia también se ve entremezclada con la literatura desde tu punto de vista? Lo que es el género de narrativa histórica, por ejemplo, yo creo que quien escribe dentro de ese género, pues sí retoma los datos que están en las fuentes, en los documentos, todo lo que pueda construir a partir de esos documentos, y muchas veces se le da un carácter dramático o unos aspectos más emocionales a partir de los personajes principales, pero siempre se tienen que seguir fundamentando en los datos, en los hechos, creo yo, dentro de lo que es la narrativa histórica. La historia, por el contrario, pues muchas veces no puede ir más allá de lo que es lo meramente plasmado en el documento o en los documentos, porque si ya estamos entrando en aspectos más subjetivos, ya le estamos probablemente metiendo nuestra propia subjetividad. Entonces, sí son ámbitos que hay que tener mucho cuidado uno con otro. La narrativa, obviamente, pues tiene mayor libertad, tiene esa mayor posibilidad de plasmar los elementos más personales que muchas veces creemos que pueden ser las emociones que tienen los personajes, pero a lo mejor nada más son nuestras propias emociones las que estamos plasmando. Entonces, la historia sí trata de cuidar esos aspectos cuando está reconstruyendo o interpretando su propia versión de los hechos. Fíjate, lo preguntaba porque yo estuve en un club de lectura donde retomaron narrativa histórica, ¿no? Y fue una novela de Laura Esquivel. Y entonces algunos de mis compañeros de lectura con los que tuve la oportunidad de compartir, pues ya creían como que eso era la verdad absoluta, ¿no? Y que Hernán Cortés había tratado así de mal a Malinche, ¿no? A la Malinche cuando no tenemos esa certeza, ¿no? O sea, esa es la visión de esa autora en específico, pero no es como que sí sea totalmente basado en hechos reales, tal cual que pasó así ese acontecimiento, ¿no? Entonces, fue un debate muy interesante en aquella ocasión y que por eso hoy quise retomarlo. Con respecto a cómo nace tu deseo de crear tu compilación de cuentos intitularlo Ecos del Viento y otros relatos oscuros. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, después
del recibimiento que tuvo Rasguños en la Tierra, yo me animé a hacer esta compilación. Antes de Rasguños yo había publicado cuentos en antologías de diferente tipo y tenía varios cuentos por aquí y por allá. Entonces, cuando viene esta aceptación de Rasguños, pues dije, vamos a hacer la compilación. Recopilo todo lo que son esos cuentos que había publicado anteriormente y aparte agrego otros más, otros inéditos, nuevos que incluso escribí para la compilación y eso fue la motivación para hacerla. El título, pues, es el de uno de los relatos que vienen contenidos ahí, Ecos del Viento se titula, y para mí es uno de los que más cariño les tengo en ese aspecto, y por eso elegí ese título, porque sí fue un cuento que yo comencé a escribir pues debe haber sido como por el 92, 93 probablemente, y no lo concluí, no lo terminé porque no sabía cómo continuarlo ni cómo concluirlo en ese momento. Pasaron casi 20 años hasta que lo pude concluir y se presentó una posibilidad de publicarlo y lo publiqué. Entonces es un relato al que yo le tengo muchísimo cariño por eso y fue el que yo decidí para titular la compilación. ¿Cuánto tiempo debes de esperar después de haberlo de cierta forma cedido a bueno, a que formara parte de una antología o de diversos sitios web o de diversas revistas digitales o impresas, para después tú volverlo a retomar? Porque muchas veces te ponen como condición, no, tienes que esperarte 5 años, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo funcionó en tu caso? Bueno, en mi caso, como se hace el registro de obra, no habría ningún problema, no había ningún problema, pero sí conozco ese tipo de situaciones, no conozco exactamente las políticas de esas editoriales, pero en mi caso, desde el momento en que es aceptado o fue aceptado en la convocatoria, quedaba claro con lo que uno firma que uno poseía los derechos sobre la obra y que podía hacer con ella lo que uno quisiera posteriormente. Entonces, el que hubieran salido en antologías, pues no me imposibilitó para publicarlo posteriormente. Ya lo que sí hice fue registrar Ecos del Viento como tal, como obra, con toda la compilación de los relatos, tanto los que habían sido publicados como los inéditos, y manejarlo como una obra completa. ¿Tiene algún simbolismo extra el viento para ti en ese cuento en específico y por supuesto en la obra en general? En ese cuento sí, desde luego, porque se narra una situación en donde cuando empieza a aumentar el viento es cuando va a suceder algo. Entonces, sí tiene un simbolismo ese elemento, lo que es el viento. Y en lo personal, lo que es el viento, pues siempre trae como elementos de cambio, ¿no? A mi modo de ver. Entonces, sí representa un símbolo. Ok. Em, Fíjate, ya tienes la tierra, el viento y nada más te falta el agua y el fuego. Eh, ¿Nos podrías leer un fragmentito de ese cuento en específico? Claro que sí. Mientras tanto, pues recomendarles que sigan a nuestro invitado de hoy, Alejandro Meraz, a quien tuve la oportunidad de conocer precisamente en La Calaca, en ese espacio cultural donde compartimos distintas narraciones de terror. Y bueno, yo al escucharlo dije, ¡qué maravilla! Tiene que estar. Entonces te escuchamos, Alejandro. Gracias. Luchando contra el diabólico vendaval, llegué hasta el vano. Me aferré a un borde de la pared y alcancé la mano de Susana, que en ese momento se había soltado. La sujeté firmemente e intenté jalarla hacia adentro de la casa. Sus gritos de horror me impulsaban a seguir jalando, pero era casi imposible. El viento y aquella
fuerza demoníaca que tiraba de ella me lo impedían. Su mano comenzó a resbalarse. No debía soltarla. No podía permitir que se la llevara quien quiera que fuese ese ser. La aferré como si en ello me fuera la vida y pude ver que Antonio se acercaba luchando contra el viento. Hice acopio de todas mis fuerzas y jalé nuevamente hacia adentro. La fuerza que tiraba de Susana cedía. Su mano me apretaba fuertemente, cada vez más. Di un último tirón y vi que la mano que me apretaba no era la de Susana, sino una mano putrefacta con una fuerza descomunal. Siempre nos dejan picados. Está bien, está bien. Vamos entonces ya para ir terminando, Alejandro, porque el tiempo se nos va volando. Pero esperemos pronto nos puedas volver a acompañar en otra tertulia y Claro disfrutar que sí, con mucho de gusto. más relatos de terror y de fantasía. Compártenos tus redes sociales, tus sitios web donde pueden hallar tus obras y si tienes algún evento próximo donde vayas a estar presentándote o presentando alguno de tus libros, adelante. Sí, como no, en Facebook me encuentran como Alejandro Meraz Moreno, en Instagram como Ale Meraz Moreno. También tengo un canal en YouTube, Alejandro Meraz Moreno, en donde además pues tengo algunas conferencias de arqueología ahí subidas, ahí por si les interesa ese tema, pues ahí está. Y próximamente, me parece que es el 29 de febrero, vamos a estar en la ENA justamente, durante un evento de 3 días, me parece, pero yo nada más voy a estar presentando en uno de ellos, me parece que es el 29, ahorita no recuerdo muy bien, pero es lo que hasta el momento se tiene programado y pues desde luego conforme vayan saliendo más invitaciones, más posibilidades, pues ahí seguiremos yendo. Ese evento en la ENA lo vas a anunciar en tus redes sociales. Perfecto. Sí, desde luego, ese evento lo está organizando Carlos Camaleón, que me invitó amablemente para participar y sí estará siendo promocionado en las redes sociales. Perfecto, excelente. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Verás por habernos acompañado. Por aquí tenemos una solicitud de la profesora Claudia Cabeza de Vaca Villavicencio. No sé si la conozcas. No, No. no me suena. ¿No? Bueno, ella es también amante de todo lo que tiene que ver con el género del terror. Y supongo que te quería saludar, pero bueno. Eh, Probablemente nos conocemos y yo tengo una mala memoria. no, no te preocupes. Bueno, pues un abrazo a todos a la distancia, que tengan un excelente fin de semana, que sigan teniendo un extraordinario inicio de año, a seguirle echando muchas ganas con todo el entusiasmo, la perseverancia, ya lo oyeron del propio Alejandro Meraz, a no rendirnos aunque esté difícil la situación y aunque estemos casi frustrándonos, pero seguir adelante, luchar por nuestras propias creaciones, ¿no? Confiar en nuestro talento y no quitar seguir picando piedra, no quitar el dedo del renglón, porque esto es de resistencia y también de estar practicando y de estar intentándolo una y otra vez. Es parte de la labor de todo autor independiente. Pero bueno, muchísimas gracias Alejandro, estamos en contacto y muchas gracias a quienes acompañaron en este en vivo y a quienes lo vean en diferido también muchas gracias por su atención y su tiempo. Muchísimas gracias, Ana. Un placer estar aquí con ustedes y justamente no se rindan. Muchas gracias. Hasta luego.